que cuando la escuché la primera vez me sentí totalmente identificado. No voy a decir cuál es, quien la conozca, que se anima a cantar. Le voy a poner además el móvil aquí en el micrófono para que se oiga mejor. Uy, no es esa. No, aparece ya, os lo prometo. Que no, yo canto muy mal. Sin duda sí eres diferente. Vale, pues muchísimas gracias a todos y pasamos a la siguiente mesa. Hola, yo es que respecto al tema del acoso, nosotros en nuestro colegio, por ejemplo, tenemos un problema de acoso integral, esencial, que trasciende lo que es el ámbito escolar y tal. Y hemos intentado hacer un montón de cosas, pero todas las cosas a las que vamos, o sea, a las que hacemos, siempre vamos los mismos, que son los padres de los hijos de los acosados. Pero ¿cómo? O sea, ¿hay alguna herramienta o se está haciendo o hay alguna vía de trabajo abierta en la que se implique a las familias de los que ahora mismo están durmiendo? Por ejemplo, decíamos, bueno, es que los que no les importa tanto a estas horas están durmiendo. Pues claro, es que es a esos a los que tenemos que llegar. ¿Hay algo? Porque el tema del bullying es algo muy, yo creo que de educación de la propia familia y la intervención de la familia es muy importante, pero siempre lo vemos desde desde quien no tiene el poder, desde la víctima, desde los que no tenemos realmente la capacidad de intervenir, porque quienes tendrían la capacidad de intervenir son las familias de los acosadores, que es donde hay que incidir. ¿Hay alguna herramienta en este sentido? Yo creo que es importante la Asociación de Padres y Madres en los colegios, las APAs, que hagan o intervengan dentro de estas asociaciones para poder hacer que las familias puedan intervenir y poder crear espacios donde se reúnan las familias, donde se conciencian las familias y sobre todo más el movimiento dentro de las escuelas para padres y madres, para que dentro de las escuelas estos espacios donde intervienen las familias puedan ser un espacio donde las familias también tengan una voz y puedan hablar y puedan decidir. Creo que es eso, no sé si es eso a lo que te refieres. No, porque ahí no encuentro exactamente el mismo problema. ¿Quién está en el AMPA? ¿Quién va a esas? Porque nosotros en el AMPA somos una AMPA bastante activa y hacemos un montón de cosas, pero las familias de los que están acosando siguen sin ir. Entonces realmente estamos en las mismas. Ahí yo me encuentro un bloqueo muy grande. Vale. Y creo que ahí está el punto. ¿En vuestro colegio hay orientador escolar? Sí. Vale, podéis hablar con el orientador escolar y que esto sea importante como un método de trabajo. Que a través de la orientación y a través del claustro de profesores se plantee esto como una medida urgente. Que se vincule a las familias. Que puedan dar una carta a las familias o algo, de alguna manera, para que las familias también, cualquier tipo de familia, se pueda involucrar, que sea algo necesario dentro de la comunidad educativa. Creo yo, no lo sé. Vale, sí. No me ha terminado de... Pero bueno, es que el tema es muy difícil. Bueno, pues nada, lo siento muchísimo.
Vale, pues si no hay más preguntas, pasamos ya a la siguiente. Bueno, muy buenos días. Vamos ahora a comenzar a hablar de las experiencias personales en diferentes contextos, ¿vale? Para ello nos acompaña Javier Gómez, que es estudiante universitario, Miguel Ángel, que lo tengo aquí a mi izquierda, y nos va a hablar un poco de la vida en pareja, y Claudia, que nos va a contar un poco su experiencia en el mundo laboral, ¿vale? ¿Te parece que comencemos contigo, Javier? Vale. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido tu experiencia al entrar en la universidad? Todas las formas en las que examinan los profesores, que hay muchísima diversidad. ¿Cómo te has hecho a la vida universitaria? Bien, en un primer momento mi experiencia en la universidad empezó en la Universidad Pontificia de Salamanca, con la que ahora mismo estoy también colaborando en un proyecto de traducción para la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia. Yo quería estudiar teología porque mi sueño vital era ser sacerdote. Entré en la Universidad Pontificia y los 3 primeros meses de educación fueron muy bien. Al cuarto mes tuve una experiencia familiar bastante traumática que me llevó a suspender un examen porque me pilló en época de exámenes y me hizo bajar el rendimiento, con lo cual cuando yo volví de la época de exámenes, una semana después de volver me llamaron 3 profesores de su despacho y me dijeron 3 cosas. Me dijeron: hemos notado que has bajado el rendimiento, hemos notado que tienes más capacidad para la investigación que para lo que nosotros pedimos aquí y lamentablemente te tenemos que dar 2 opciones. O te vas tú por tu propio pie porque nosotros no te ofrecemos lo que tú quieres, o podemos hacerte la vida imposible porque tú no vas a llegar a lo que nosotros queremos. Entonces, fue una experiencia muy dura para mí, fue una experiencia que no le deseo a nadie, porque en la Universidad Pontificia había también profesores que, según decían ellos mismos, reconocían que me tenían miedo porque yo sabía más cosas de las que sabían ellos, cosa que no es normal porque ellos eran doctores en sus disciplinas, y también yo me veía excluido de las clases porque, según ellos, yo ralentizaba las clases. Entonces, la Universidad Pontificia, para mí, aunque ahora mismo yo esté colaborando con ellos, me parece que no estaba lo suficientemente preparada como para albergar, acoger a
a personas con discapacidad o con Asperger, y después elegí cambiarme de carrera y estudiar traducción. ¿Por qué traducción? Porque la traducción ha sido siempre el ámbito en el que yo me he sentido más cómodo, en el que yo me he sentido mejor trabajando. Yo tengo muchos, me he sentido siempre parte del mundo de la traducción, y cuando llegué a la Universidad de Salamanca a estudiar traducción me encontré las puertas abiertas, me encontré puertas abiertas en el sentido de que nunca había dejado de ser parte de ese mundo, en el sentido de que había muchos compañeros de profesión, muchos profesores que vieron el potencial al que yo estaba sujeto, que yo podía desarrollar, y siempre me han ofrecido iniciativas y alternativas para poder hacer que yo sea uno más y también un poco más especial, si me lo permiten decir. Muchas gracias, Javier. Vamos ahora contigo, Claudia, si te parece. Vale, Claudia, estás ahora mismo estudiando trabajo social, ¿no? Y lleva toda la vida, según tengo entendido, compaginando el mundo laboral con la formación académica, ¿verdad? Sí, llevo 2 años. Sí, más o menos llevo unos 2 años trabajando, estudiando un poco a la vez, no siempre, pero más o menos intentando compaginar trabajo con los estudios. ¿A qué edad iniciaste tu etapa en la vida laboral? Yo empecé a los 18 años, empecé vendiendo lotería de Cruz Roja en la calle y bueno, pues mis habilidades comerciales pues no son las mejores y entonces pues bueno, fue un trabajito que me duró unos días y ya está, pero luego ya he vuelto a empezar a trabajar cuando terminé de estudiar mi primera carrera y a los 22 pues volví a empezar, he estado trabajando pues un poco de lo que he podido porque sí que es verdad que elegí una carrera pues que no tiene muchas salidas, filología árabe, por si alguien me va a preguntar. Entonces he trabajado de comercial por teléfono, he trabajado de camarera, he sido monitora de tiempo libre con niños y he estado haciendo esos trabajos pues hasta que he conseguido encaminarme mejor y formarme en otros ámbitos. ¿Cuáles son las principales... ¿Se me oye? ¿Cuáles son las principales barreras que te has encontrado a la hora de conseguir y mantener un trabajo? Pues sobre todo en las entrevistas de trabajo. Yo ahí es donde sobre todo fallo. Cuando yo hago una entrevista, pues se ve que mis habilidades comunicativas están un poco mermadas, por ejemplo, mi tono de voz, mi manera de mirar a la gente, que mirar a los ojos a mí me cuesta, tengo que hacer mucho esfuerzo, o por ejemplo las expresiones de mi cara, que pueden denotar mucha pasividad, y eso pues a veces genera desconfianza, y crea mucha distancia entre el entrevistador y yo, y eso pues yo creo que principalmente es lo que hace que no me cojan para trabajar, porque yo estoy bien formada y creo que mi currículum es bueno. O sea, has hablado que has estado en diferentes trabajos. Sí. ¿Qué es que influye el tipo de trabajo con la relación con los compañeros? Yo creo que bastante. Yo cuando estoy trabajando de comercial, pues es un trabajo muy exigente y muy estresante. Yo ahí pues lo pasé mal. Y luego pues ya en otros trabajos, ya el último que he tenido he estado como de conserje en un pueblo y yo ahí he trabajado bastante bien porque la mayoría de mis compañeras tenían más de 40 años, tenían contrato para personas con discapacidad y fue muy bien acogida. Yo ahí mi experiencia fue muy buena. Una última pregunta que yo creo que nos interesa así un poco a nivel general, da igual del ámbito que vengamos. ¿Qué apoyos crees que necesitarías o que te hubiesen venido bien en los trabajos, independientemente del trabajo que haces? Yo personalmente necesito que me digan exactamente qué es lo que tengo que hacer y que, por ejemplo, necesito que me hagas esta tarea para mañana y necesito que hagas esto y lo otro, porque muchas veces tú vas a un trabajo y se supone que tú ya lo sabes hacer todo y nadie te explica nada. Por ejemplo, en hostelería es muy común, te sueltan por ahí, tú ya tienes que saber, tengo que hacer de todo. No, yo quiero que me digan, necesito que me sirvas estas mesas, tal y tal. Necesito que mis tareas estén secuenciadas y que me digan y muy bien definidas. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, hemos hecho así un recorrido rápido desde la vida universitaria por el mundo laboral
y ahora un poquito la vida en pareja, que nos va a contar Miguel Ángel, toda su experiencia. Yo voy a empezar diciendo que a mí me han diagnosticado el Asperger ya de mayor, con más de 40 años, y que yo nunca he pensado que tenía Asperger y me negaba el diagnóstico, por una serie de cuestiones. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño no jugaba en el patio del colegio, me dedicaba a dar paseos, tampoco recuerdo como algo traumático, y empecé a tener ya los problemas cuando tienes más necesidad de socialización. Mi primer amigo lo tuve en tercero de GD, y luego llega ya el tema en el que te empiezan a interesar pues las relaciones sentimentales o amorosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que lo recuerdo como algo muy incómodo, tenía mucha timidez, no me atrevía a decir absolutamente nada, y recuerdo que además los consejos que me daban los chicos mayores me parecían cosas completamente horribles, porque la mitad de las cosas no comprendía los protocolos de acercamiento, y por otro lado las cosas que llegaba a comprender me parecían que eran feas, ¿no? Porque se pretendía como ligar, como enamorar a otra persona, ¿no? Hacer que, no sé, eran cosas que me parecían muy feas, ¿no? Sí que los Asperger tenemos que llegar a comprender cuáles son esos protocolos, ¿no? Porque el mundo funciona así, nos guste o no nos guste, igual que determinados animales actúan de una manera u otra, el ser humano, debido a la sociedad en la que vivimos, porque no actúa bien igual en todas las culturas, en todas las épocas históricas, pues tiene unos protocolos, ¿no? A mí, por ejemplo, me han preguntado para esto cuál es lo que más me gusta de la vida en pareja. Y claro, la respuesta de un Asperger no es ni muy romántica ni pueda animar a la pareja, porque yo, por ejemplo, cuando no he tenido pareja, lo que más pensaba era el momento de meterte en la cama y la cama está fría, por ejemplo. Eso no es nada romántico, pero es lo primero que me venía a mí a la cabeza. Quiero contar una anécdota también de que yo, cuando tenía más o menos 20 años, pues yo ya vivía fuera de casa, y había una chica que yo sabía de sobra que estaba interesada en mí y yo en ella, y ella se lo montó de tal manera para poder estar solos en mi casa, estábamos sentados juntos, y aquello se hacía interminable. Yo no me atrevía a hacer nada ni a decir nada, mirando al techo, muy nervioso, no sé qué, hasta que ya por fin digo, esto hay que solucionar. Digo, pues qué aburrimiento, ¿no? Podíamos echar un polvo. Entonces, esto que suena gracioso, pues acabó en que ella me pegó una bofetada y se fue dolida e indignada, ¿no? Y yo no sabía lo que había pasado. Y luego, cuando se lo conté a mis amigos, me dicen, joder, tío, es que es un cabrón. Joder, cabrón eres tú, que la dices a una chica que no conoces de nada, que te parece una persona muy interesante cuando no la conoces de nada, ¿no? Por ejemplo, esos protocolos que se dan, ¿no? Luego, para haceros una idea de qué más dificultades tenemos, yo con mi compañera, con mi actual pareja, con la que tengo 3 hijos, pues a mí me han diagnosticado a costa de una depresión muy fuerte que ha cogido ella, porque hemos visto el grado del Asperger en el que somos víctimas, pero los Asperger, sobre todo a adultos y que tenemos determinadas características, somos máquinas de hacer daño a los demás también. Primero porque nos cuesta, yo por ejemplo me he dado cuenta hace no tanto en unas terapias con Elena, que yo no sé identificar los estados emocionales de los demás a través de sus gestos, más allá de lo típico, ¿no? Si el icono tiene las cejas así, pues es que está enfadado, pero todo que sea intermedio no lo pillo. Entonces, el no detectar cuando me diagnosticaron, me preguntaron, ¿tú cómo sabes que tu compañera está enfadada? Digo, joder, anda, que no se nota, porque tiene los ojos así, porque grita, porque se pone roja, o lo que sea, ¿no? Y claro, me explicaban, es que las personas, antes de llegar a ese punto, van pasando por diversos estadios, que yo no sé ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a contar unos cuantos métodos. Yo no he leído nada acerca de parejas y Asperger ni nada, me voy a basar en mi propia experiencia, lo que he ido acumulando, ¿no? O que he ido observando, ¿no? Hay unos momentos previos antes de tener pareja, ¿no? Que es el acercamiento, el llegar, como queramos llamar, ¿no? Los Asperger tenemos que tener claro que sea como sea, la otra persona lo tiene que saber, porque yo, por ejemplo, no he sido correspondido sentimentalmente hasta determinada edad un montón de veces porque la otra persona no lo sabía, entonces es muy difícil. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que se entera. Esos protocolos nos ponen difíciles, no los entendemos, no estamos de acuerdo con ellos la mitad de las veces, pero tenemos que buscarnos nuestras herramientas. Seguramente como Asperger puedas ofrecer algo más